Un cordial saludo en Cristo a todos los hermanos y hermanas que han tenido a bien de estar conectados por este medio para tener un ratito de comunión todos unidos. Bueno, espero que estén ustedes todos bien y manteniendo la fe viva y la palabra del Evangelio y el Espíritu Santo vigente en nuestro corazón. Bueno, discúlpenme que el otro domingo no pude entrar, tuve que atender una urgencia, no me fue posible. Pero bueno, le doy gracias a Dios que en esta noche les puedo escuchar y puedo estar aquí reunidos con todos vosotros en el amor del Señor para compartir un ratito de palabra, de conversación, de compañía y de amor. Bueno, y después de escuchar tantas cosas que escucho, estaba recordando un pasaje bíblico donde dice mi Biblia que unos griegos, habiendo escuchado quién era la persona de Jesucristo, se acercaron a una multitud y fueron donde los discípulos, y los discípulos le preguntaron: ustedes griegos, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: nosotros queremos ver a Jesús. Y aquellos discípulos lo tomaron, fueron donde el Señor, y aquellos griegos encontraron a Jesús, que con tanta fe lo iban buscando. Espero a las personas que tienen pocas fuerzas, espero que las personas que tienen diferentes y múltiples problemas en su vida, espero que aquellas personas que sienten desesperación porque no ven salida a sus problemas, espero que todos los enfermos, espero que todas las madres y todos los familiares desconsolados porque ven que sus jóvenes se pierden, que hoy todos unidos veamos a Jesús por la fe, obrando en nuestra vida con poder, con señales, con prodigios y con maravillas. Entonces nosotros como discípulos del Maestro, lo que vamos a intentar hacer este espacio de tiempo es llevarles a ustedes donde está la solución, siempre en la santa palabra de Dios escrita, siempre en la dirección del Espíritu Santo y siempre en torno a la persona de Cristo. Bueno, hoy he elegido un tema para aquellos que se han desviado, para aquellos que se han parado, para que están naufragando en su fe, para aquellos que han dejado de correr la carrera que tienen por delante, para aquellos que se ven alejándose continuamente de la comunión y de la presencia de Dios. Entonces hay un texto bíblico, dice mi Biblia, en el capítulo 5 y versículo 7 del libro de Gálatas. Hace Pablo una exclamación y dice: vosotros corríais bien. Miren qué palabra, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Por un poco de levadura leuda toda la masa. Qué palabras dijo este gran siervo de Dios a una iglesia que se estaba devaluando, desvirtuando, se estaban alejando, se estaban desviando del verdadero llamado, estaban dejando principios bíblicos, estaban dejando de escuchar la voz del Espíritu Santo, estaban siendo cruciados en su comunión diaria y en virtudes cristianas, y por poner la mirada en otro sitio, por escuchar voces extrañas, fueron persuadidos, y el apóstol de Cristo les vuelve a decir: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esta es una buena pregunta para todos los creyentes, hombres y mujeres que están escuchando la palabra. Hoy el Espíritu Santo te hace a ti la misma pregunta. ¿Corrías bien? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Alguna persona me diría: hermano, que resbalé y caí en pecado.
Otras personas me dirían los sufrimientos de la vida, que no he podido con ellos, y yo iba bien, vivía bien, sentía a Dios, vivía con Dios, tenía fe en Dios, y estábamos fusionados en una relación espiritual, pero los problemas me han alejado. Otras personas, otras dificultades, una enfermedad del cuerpo, un desamor, una riña, una tentación, algo que no he podido soportar, me ha parado y me veo naufragando en la fe y tengo mis dudas si Dios puede hacer algo todavía por mí, si puedo volver al lugar de mi llamado, si puedo volver a retomar la espada del Espíritu y esgrimirla a los cuatro vientos, si puedo volver a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, y cómo puedo hacer una senda derecha de que mis pasos son torcidos. Pues estas preguntas, con estas respuestas, tienen solución. Entonces, todo efecto tiene una causa. Y a veces estamos recogiendo lo que hemos sembrado, como lo dice el Señor en su palabra. Dice mi Biblia, no os equivoquéis, Dios nunca puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces, en el capítulo 1 del mismo libro de Gálatas, Pablo, y miren qué preguntas le hace a la iglesia de Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia en Cristo, para seguir un evangelio diferente. Miren qué palabras. Pablo dice, estoy maravillado. No me lo puedo creer. No me puedo creer que os hayáis apartado del verdadero evangelio, del verdadero Dios, para seguir un segundo evangelio diferente. Y él dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué le había pasado a estos hombres y mujeres de Galacia, de esta iglesia que el apóstol de Cristo levantó en su ministerio? Bueno, pues varios matices hay por medio. Lo primero es que se habían introducido en el rebaño lobos vestidos de oveja. ¿Y quién eran estos lobos vestidos de oveja? Pues eran judaizantes, eran judíos que no habían abrazado la gracia, que no habían creído en la redención y justificación por fe, que no habían creído en la llenura del Espíritu Santo y mantenían la ley mosaica como medio de salvación. Entonces se introdujeron en medio del rebaño, y este rebaño dócil, nuevo, lo habían destrozado en su fe, porque habían estado aquellos legalistas agarrados a la ley, desligados de la gracia. Empezaron a anunciar un evangelio diferente y transgiversado. Empezaron a decir que sí, que Jesús fue un profeta, que sí, que Jesús había venido de Dios, pero que no era lo suficientemente para salvar sin la ley, que la ley también salvaba, y que con la gracia, con la obra de Cristo, no era válido para salvarse. Y Pablo refuta este error y les dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os habéis apartado de aquel que os llamó por su gracia en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otros, sino que otros lo han transgiversado. Y dice, si yo o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente de que habéis recibido, que sea anatema, es decir, dentro del juicio y la maldición de Dios. Entonces,
También aquellos judaizantes quisieron eclipsar el apostolado y el ministerio de Pablo diciendo que no era un verdadero apóstol, porque Cristo no lo llamó como los otros 12. Por lo tanto, él era un impostor, que no era un apóstol verdadero. Entonces Pablo empieza a hablarles cómo Dios les llamó desde el vientre de su madre y la apartó para engendrarle el evangelio de su hijo, y cómo él estuvo en Arabia y no recibió el evangelio ni por hombres ni de hombres, sino por revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló, Jesucristo mismo le enseñó, lo comisionó, lo llenó, lo ungió, le enseñó, y Pablo recibió el evangelio genuino de Jesucristo el Señor. Entonces, los Gálatas ir creyendo el evangelio que Pablo les había anunciado, o por el contrario, abrazar de nuevo la circuncisión, los ritos antiguos de la ley mosaica, y así ser salvos. Pero el apóstol de Cristo, con mucha paciencia y mucho amor, les dice que está maravillado. En el segundo capítulo les habla de la ineficacia de la ley y de la eficacia de la gracia, que la ley no salva, la ley solo hacía que enseñar el pecado. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo fiebre, entonces cojo un termómetro para medirme la temperatura de mi fiebre, y evidentemente el termómetro me va a dar los grados exhaustivos de la fiebre que tiene mi cuerpo. Entonces me enseña la fiebre que tengo, pero aunque yo me comiera el termómetro no tiene eficacia para quitarme la fiebre, simplemente me lo enseña. Y esto era la ley. La ley enseñaba el pecado, pero no tenía eficacia para limpiar el pecado. Entonces la ley era lo que enseñaba la transgresión, el pecado y la maldad de los hombres, pero nadie la podía cumplir, por lo tanto la ley les condenaba, porque ya les daba luz. Entonces vino la gracia, que es el evangelio de Cristo. La gracia es un don inmerecido, y Cristo, gracias a Dios, trajo las buenas nuevas del evangelio, y él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y dice el Señor que no hay sacrificio por el pecado del hombre, como dice el profeta, aunque amontonares jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece en ti. Mas el apóstol Juan, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, dice: mas la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo, pero Cristo es quien nos ha salvado. Y nos ha salvado por obras, ya que dice mi Biblia: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios, y no por obra para que nadie se glorie. Es la gracia, es Cristo quien perdona, es Cristo quien justifica, es Cristo quien santifica, es Cristo quien derrime, es Cristo que perdona, y es el Espíritu Santo que nos mantiene en comunión y nos da entrada con el Padre para estar injertados como ese pámpano en la vid, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, en el capítulo 3, vuelve Pablo a reiterar y dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para apartaros de la gracia, ya que Cristo fue presentado como crucificado entre vosotros? Decidme, ¿recibisteis el Espíritu Santo por la ley o por el oír de la fe? Entonces les empieza a reclamar que la circuncisión, que los sacrificios mosaicos no salvan, que sí Cristo salva, que sí Cristo perdona, que sí Cristo derrime y que sí Cristo nos justifica delante del Padre. Entonces, llegados a este momento,
Pablo, apóstol, hace una pregunta. Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, estáis acabando por la carne. Hermano, si has empezado en el Espíritu, sigues manteniendo la vida del Espíritu. Si has empezado con un nuevo nacimiento en Cristo de nueva vida, amado, te sigues conservando en el Evangelio genuino, en el Evangelio santo, en el Evangelio auténtico que Cristo te enseñó. Si es así, eres bienaventurado. Como dice el Señor, reténlo, por favor. Retén lo que tienes. Dice, ¿para qué? Para que nadie tome tu corona. Si tienes sufrimiento en tu vida, si tienes tentaciones, si tienes diferentes pruebas y motivos en tu vida que te hacen a veces morder el polvo y llorar y lamentarte, pero si mantienes tu salvación con temor y temblor, si no has negado la fe, si sigues manteniendo, aleluya, tu posición en Cristo, entonces si estás manteniendo tu salvación, eres bienaventurado, porque mi Biblia te dice, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos que le aman. Pero si por el contrario estás prodigando, si por el contrario tu lámpara se ha apagado, si por el contrario tu sal se ha desvanecido, si por el contrario tu luz es tenue, si por el contrario te has parado en el camino, el Señor te dice hoy, haz senda derechas para tus pies. No camines torcido, el camino ancho y angosto es el camino de la carne, del mundo. Y ese te va a llevar a la perdición. Pero el Señor te dice hoy, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mas vosotros, entrad por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. El Evangelio es negarme a mí mismo, tomar mi cruz para caminar en pos del Señor. Y yo tengo que modelar, adaptar mi vida en la palabra, en la voluntad de Dios. Yo no puedo andar en mi voluntad, yo no puedo andar en la carne, yo no puedo andar como yo quiera. Yo tengo que andar como una nueva criatura en Cristo Jesús y andar en nueva vida, vivir en nueva vida, mantener la salvación, es seguirle dándole la espalda al pecado, al mundo, y caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta sigue vigente. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Alguna mujer me dirá, un mal matrimonio. Alguna persona madura me dirá, los hijos que me han desesperado y han quitado mi comunión. Otros me dirán, la enfermedad, hermano, que ha masacrado mi casa. Otros dirán, la partida de seres queridos que no consigo superarlo, y un etcétera de cosas. Corrías bien, ¿quién te estorbó? No puedes volver al camino, no puedes poner derechos tus pasos. ¿Dónde te has metido que no puedes poner derechos tus pasos? Pero tengo una palabra de aliento, de esperanza y de verdad para ti. Para el camino, el Señor te dice en el Salmo 40, pacientemente esperé en Dios. Y dice mi Biblia, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y miren qué palabra, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y miren lo que hizo, y puso mis pies sobre peña.
y puso alabanza en mi boca. Ojalá, Dios, que hoy sea el día del final de tu pozo de desesperación, que hoy sea el día del final de estar pisando lodo, que te saque el crucificado, que te saque el Espíritu Santo, que te renueve por la fe y ponga tus pies sobre peña y vuelva la alabanza genuina en tu boca, vuelvan tus rodillas a doblarse delante de tu Padre que está en el cielo, vuelvas a retomar en tus manos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ojalá te acontezca esto. Abre el corazón y recíbelo. Dios te llama, Dios te sigue queriendo, Dios te quiere recuperar, Dios te quiere que vuelvas otra vez de nuevo, como dice el Señor, hacer sendas derechas para vuestros pies. Y mira qué palabra, que lo cojo no se salga del camino. Has dejado un pie en el camino y otro fuera del camino. Y hoy no sabes cómo definirte. Si está Dios contigo, si estás haciendo la voluntad de Dios, estás tan mal que ya has dejado hasta de creer en ti, no tienes fuerzas, no tienes la autoestima baja, te sientes con una tristeza desmedida, con un agobio que te subyuga, que te tiene en la cárcel de tu mente. Pero escúchame bien, dice mi Biblia de esta manera, dice: las armas de nuestra milicia, no son carnales, como son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que se han hecho de bronce en tu vida, que no te dejan volver, que no te dejan fluir, que no te dejan sentir a Dios, que han parado tus pies en el camino, que tienes un pie fuera y otro dentro. Te aconsejo, en el amor genuino de Cristo, por favor, toma hoy una decisión. Quita ese pie que tiene fuera del camino y no andes más cojo. Camina con autoridad hacia la salvación que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Y les dice Pablo a los Gálatas: ¿quién os fascinó? La palabra fascinar significa un hechizo, una sombra, una tiniebla que se ha apoderado. Voy a pararme aquí para deciros una cosa muy importante. A veces, voces extrañas de sufrimiento que no entendemos. Lo más difícil para un hijo de Dios y para una hija de Dios es entender el sufrimiento. ¿Cómo si Dios está en mí? ¿Cómo si yo hago todo lo bueno? ¿Por qué me vienen tantas cosas malas? No las puedo asimilar y no las puedo entender. No es fácil de asimilar esta parte, pero tengo que hacerte un recordatorio, que en este mundo no tenemos otra cosa que dolor, que aflicción y que miseria. No tenemos otra cosa que decepciones de puertas cerradas, de decepciones de gente que nos apoyamos en ellos y en ellas y no fallan como una escopeta mala de feria. ¿A cuánta gente has fallado tú? ¿Y cuánta gente te ha fallado a ti? ¿Verdad? Entonces todo esto va nublando la memoria, la mente, y va eclipsando el pensamiento. Cuando hay una enfermedad larga, cuando mis peticiones no llegan, cuando dudo si Dios me está escuchando o no, si Dios me ama o no, si Dios me va a ayudar o no, si soy un olvido, si soy un caso perdido, si no tengo solución en mi vida. Así, desgraciadamente, se siente muchísima gente, desahuciados, pero mira lo que te digo. La madre que dio a luz a un hijo lo desamparará. El padre dará la espalda al hijo a quien un día engendró. El marido dejará a la mujer que tanto la amó. La mujer abandonará al marido que tanto la amó. El hermano se olvidará del hermano que ha nacido del mismo vientre. Y un etcétera, y un etcétera, y un etcétera de cosas. Pero miren qué promesa bíblica que tiene tanto peso, guarda tanto misterio y tanta verdad,
que dice mi Biblia, si nosotros le negamos, fíjese qué palabra, Él nos negará. Es decir, si tú reniegas de Cristo, Él no te puede salvar, porque no le estás recibiendo. Pero, dice mi Biblia, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel para con nosotros, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona, porque Dios olvida. Cuando hay una persona infiel, pero que quiere cambiar, que quiere reanudarse, que falla y falla y falla, pues el Señor dice que Él permanece fiel para nosotros. Quiere decirse que si algo fideligno tienes en tu vida, no es tu carne y tu sangre, es a tu Dios. Entiende este principio bíblico, hermano. Entiende esta verdad evangélica, que Dios nunca te va a fallar. Habrá gente que deje de escucharte porque lo que hablas no le conviene. Habrá gente que deje de quererte porque no le interesas. Habrá gente que deje de ayudarte porque no mereces la pena. Eso es así, de cruento y de feo, pero es verdad. Pero sin embargo, si quieres escuchar una verdad que pesa muchas toneladas, es que Dios nunca falla. Eso es una verdad. Eso es una verdad, hermano. El Señor no falla, el Señor no abandona y el Señor no te deja tirado junto al camino. Por eso, ¿qué te ha pasado? Te has llenado de pecado y tu mala conciencia te está impidiendo hablar con Dios. De algo que has hecho, de algo que has permitido, de algo que vives, pues te voy a decir lo que Dios te aconseja. Despojaos de todo peso y del pecado que asedia y correr con paciencia la carrera que tenéis por delante. El pecado pesa mucho en la conciencia y cuando creyentes con conocimiento de la verdad pecan deliberadamente o por debilidad, el pecado se encarga de decirle a la conciencia, pero otra vez vienes con lo que has hecho. No te da vergüenza, cómo Dios te va a perdonar, y un etcétera de cosas. Pero eso es una verdad. Pero hay otra también. Si mi Biblia dice que la sangre de Jesucristo, miren qué palabra, limpiará nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Porque no se puede caminar con el asedio del pecado. No se puede seguir a Cristo y al mundo. No se puede servir a la santidad y a la inmundicia. No se puede tener la verdad y la mentira. No se puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores, hermanos. Este es el Evangelio de Cristo. El mundo y el cristianismo son dos enemigos. Nosotros no debemos de guiarnos ni por las políticas, ni por las filosofías, ni por las huecas sutilezas, ni por los rudimientos del mundo. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra escrita, por la palabra predicada, por el evangelio genuino y verdadero de Jesucristo. La Santa Biblia es nuestra guía. Este antiguo libro que el mundo ha despreciado, si el mundo leyera el libro de Dios, creyera el libro de Dios, se guiaran los políticos, los mandatarios por el libro de Dios, no habría violencia, no habría aborto, no había, hermanos, lesbianismo, no había homosexualidad, no había tanto asesinato, tanta masacre, tanto robo, tanta extorsión, tanta maldad. Pero claro, como el libro de Dios lo tiene encerrado, y miren sus huecas y sutilezas, sus psicologías mundanas del mundo, y no escuchan a Dios. Por eso dijo Juan, el mundo no nos oye,
porque si fuéramos del mundo, el mundo no nos oiría. Y la gente no puede escuchar el mensaje del Evangelio, porque es contradictorio a las normativas del mundo pecaminoso. Entonces, la maldad no tiene límite, la corrupción moral no tiene límite, y el mundo está bajo la corrupción del mundo, como dice mi Biblia, por causa de la concupiscencia. Entonces es un desenfreno. La gente usa su libertad para convertirla en libertinaje. Entonces, en este libertinaje, la gente ha rechazado a Dios, ha rechazado la autoridad de las Escrituras, y el Espíritu Santo les habla por medio del Evangelio, y ellos rechazan todo lo que es espiritual y abrazan todo lo que es carnal. Por esto dice mi Biblia, la maldad del mundo ha aumentado y va a seguir aumentando a pasos agigantados. Que Dios prepare tus oídos para oír lo que vas a oír. Que Dios prepare tu corazón para que no te asustes de lo que vas a seguir oyendo. El mundo va a la perdición, pero algunos dicen que su camino es derecho, pero dice Dios en su propia opinión, pero el final es camino de muerte. Veo también a creyentes que el brillo del mundo les está cegando los ojos. Veo a gente que no está contenta con tener sustento y abrigo. Veo a gente que cree que él debiera ser más rico y tener más propiedades de esta tierra y un etcétera de cosas. Y esto los ha sacado también del camino. Corrían bien, dice Pablo, pero ¿quién os estorbó? Para que no obedezcáis a la verdad, si un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, la gente se cree que con no mirar a la maldad no le va a alcanzar. Pero, dice el Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos visto y oído para que no nos deslicemos. Y miren lo que le pasó a Faz. Dice mi Biblia, por casi mis pies resbalaron. ¿Y por qué tus pies están resbalando de la santidad y del amor de tu Padre Dios que está en el cielo? Dice, porque vi, y lo que has visto, la prosperidad de los impíos, que ellos tienen salud, que ellos tienen riqueza, que no tienen mandamientos, que hacen todo lo que les viene a su mano y no pagan por su maldad. Hacen males y reciben bienes, y yo hago bienes y siempre tengo males. Esto está pasando, hermanos. Por eso Dios te aconseja hoy, no os canséis de hacer el bien, porque no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque a su día recogeremos si no hemos desmayado. Y aquel hombre mirar al mundo impío, mirar al mundo exterior, dejar la comunión con Dios, dejar los principios bíblicos del verdadero evangelio, lo llevó a naufragar en su fe, a apartarse de la fidelidad de Dios. Y dijo, ¿para qué me sirve guardar la santidad si cada día estoy más pobre, más enfermo y peor en el mundo? Pero mi Biblia dice de esta manera, que ojalá te acontezca a ti. Dice, más entrando. Ay, Dios mío, si tú entraras hoy a entender lo que Dios quiere para ti, si tú abrieras los oídos a escuchar lo que Dios tiene que decirte, si tú abrieras el corazón, quitaras esa losa tenebrosa que te tiene confundido y recibieras una luz poderosa de la palabra de Dios, tus pies volvían de nuevo al camino que has dejado. Dice, hasta que entrando en el santuario me di cuenta de dos cosas, porque yo era como una bestia que no entendía. Ahora me di cuenta que la maldad matará al malo, que hay del impío porque mal dirá. Pero sin embargo he visto la recompensa de los justos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, he visto la recompensa de los justos, hasta que entrando en el santuario era yo como una bestia que no tenía entendimiento. Mira, que no te nuble tu dolor, que no
horrible, por favor, lo malo que la vida te ha tratado. Piensa, por favor, en el amor, en la comprensión, en la misericordia, en la dulzura, en la pasión, en el cariño, como Cristo te llamó. Corrías bien. ¿Quién te ha estorbado? ¿Qué te estorba a ti? ¿Qué te paraliza a ti? ¿Qué te saca del camino a ti? ¿Qué te tiene amargado a ti? ¿Qué te tiene en el pozo de la desesperación a ti? Por favor, te pido que pienses y acciones. Y dice el Señor en su palabra, ay Dios mío, dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En el camino vas a encontrar bendición, en el camino vas a encontrar solución, en el camino vas a encontrar libertad y en el camino vas a encontrar salvación. Si te desvías del camino, si te quitas de la senda, solo vas a hallar heridas, pecado, sentimientos de culpa, amargura en el alma. Los ríos de agua viva no van a fluir por tu interior. El Espíritu Santo no te va a poder llenar. Vas a hallar carne, vas a hallar pecado, vas a hallar maldad. Y como dijo Pablo, yo prosigo al blanco y sigo la carrera, a ver si consigo llegar al final, que este es mi propósito. Y dice mi Biblia, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Dice, y que Dios me ayude, no sea que siendo heraldo para algunos yo venga a ser eliminado. Que no te elimine el diablo, por favor, que no te eliminen los problemas, que no te elimine el mundo, que no te elimine el pecado. No te sientas eliminado, descalificado, abandonado, derruido, amargado, anonadado, que te ves y no te conoces. Dios no te llamó para esto. La pregunta la retomo y te digo como Pablo dijo a los Gálatas, corrías bien, ¿quién te estorbó? ¿Qué te ha roto el corazón? ¿No crees que ya es el tiempo de volver a la casa de tu Padre? ¿No crees que ya es el tiempo de volver a la oración? ¿No crees que ya es el tiempo de volver a la santidad? ¿No crees que ya es el tiempo de dar la espalda al mundo y abrazar a Jesucristo? ¿No ves que Él te está esperando en el lugar que tú lo dejaste? ¿No ves que Él tiene sus manos abiertas y su corazón palpitando, deseando recogerte, agarrarte, meterte dentro de su pecho y besarte, porque Él te anhela celosamente? Quiero que entiendan este pasaje bíblico. Dice mi Biblia en el libro de Santiago, ¿no sabéis, almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que el que se hace amigo del mundo se constituye, os anhela celosamente. Dios te llama, el Señor te llama, el Señor te llama. Sí, a ti te está llamando, te llama. El Señor te llama, el Señor te quiere, el Señor te anhela, el Señor te espera y a Él no le importa los pecados que hayas cometido si te arrepientes. A Él no le importa las veces que le hayas decepcionado. Tú le has dado la espalda a Él, pero Él nunca te la ha dado a ti. Tú te has olvidado de Él, pero Él jamás se va a olvidar de ti. Así que, por favor, retorna. Entra en la senda del Evangelio. Hay cosa más bella que el Evangelio. Hay cosa más preciada que el Evangelio. Pero el Evangelio de verdad. El Evangelio que Cristo trajo. No el Evangelio transgiversado. No el Evangelio a mi forma. No el Evangelio de la carne. No el Evangelio del libertinaje. No el Evangelio del pecado. No. Estoy hablando del Evangelio genuino y verdadero. Es el único que yo reconozco. Yo reconozco el Evangelio del Espíritu que me lleva a la santidad.
Yo reconozco el evangelio de cambiar de vida. Yo reconozco el evangelio de que el que roba deje de robar. Yo reconozco el evangelio que el que maldice no maldiga más. Yo reconozco el evangelio que el que odia deje el odio. Yo reconozco el evangelio de quitar lo malo y hacer lo bueno. Yo no reconozco el evangelio de a Dios rogando y con el mazo dando. Yo no lo reconozco. Yo no reconozco el evangelio de una mano con Cristo y de otra mano con mi pecado. Yo no reconozco el evangelio hoy en el mundo y mañana en Cristo. Cuando me apetece, cuando tengo ganas, pues soy cristiano, y cuando no, me voy al mundo. Este no es el evangelio. Es un evangelio transgiversado de juguete que no tiene ningún sentido. Ese evangelio nos salva. ¿Saben cómo es el evangelio? Dice mi Biblia, porque no me avergüenzo, ay Dios mío, del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo Cristo, el evangelio, te puede salvar. Así que esta es la palabra que he recibido de Dios. Corrías bien, ¿qué te estorbó? Si te puedo ayudar, si te puedo asesorar, si te puedo hacer bien, pues aquí estoy, que nos quedan 40 minutos para escucharos y atenderos en la medida de mis posibilidades. Así que adelante, hermanos.